De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer el Senado estalló alrededor del caso Eduardo Cuéllar de una manera, parecía una comedia de enredos en las cuales se iban sucediendo hechos que ninguno de los principales protagonistas quiso que se desarrollaran tal cual y ninguno era del todo sincero respecto de cuáles eran realmente las intenciones de cada quien. A ver, Eduardo Cuéllar es el senador de la provincia de Entre Ríos que fue encontrado infraganti en Ciudad del Este, del lado paraguayo de la Triple Frontera, con $210.000 que no había declarado y está ahora detenido con prisión preventiva. Él y su pareja, Yara Ginsel Costa, acusados ambos por ahora de tentativa de contrabando. Pero claro, la pregunta a partir de ahí era ¿de dónde sacó $210.000? Y esto, referido a su declaración jurada de bienes, tenía grandes inconsistencias. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos con Cuéllar? ¿Cuáles eran las opciones que tenía a mano el Senado? Suspenderlo, porque hasta que avance el proceso judicial en el Paraguay, cosa que podía ocurrir invocando el principio de inocencia, hasta que no lo condenen, mientras tanto lo suspendemos hasta marzo. La otra posibilidad era directamente destituirlo. Si se lo destituía, finalmente ocurría lo que ahora va a ocurrir, que es que se tiene que poner en marcha el proceso de la sucesión de esa banca. ¿Quién entra por esa banca? La persona que en las elecciones en las que fue electo Cuéllar haya sido su suplente. En este caso se trata de Estefanía Cora, que es una dirigente de la Cámpora. Entonces, ¿qué ocurrió? Frente a la posibilidad de que Cuéllar fuese destituido, los libertarios preferían que eso no ocurriera. ¿Por qué? Porque Cuéllar entró al Senado de la mano de la boleta de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero en este año de gobierno libertario acompañó algunas de las votaciones clave de los libertarios. Entre ellas fue un voto decisivo que generó el empate en la ley ómnibus, ¿no? De comienzo de la gestión de Milei. A partir de, habían planteado muchas objeciones y sorpresivamente cambió de opinión Cuéllar y fue al recinto y votó a favor en aquel momento de la ley ómnibus. Ayer los kirchneristas lo que decían era que este cambio de opinión está directamente ligado con la plata que le encontraron, como si hubiese sido, y Cristina Fernández de Kirchner lo ha dicho y lo dijeron muchos de los senadores ayer en el recinto, como si la plata que le encontraron en el baúl hubiese sido el pago ilegal que eventualmente le pudiera haber hecho el gobierno de Javier Milei por comprarle el voto, o sea, una compra de voto. La verdad es que no hay ningún indicio de que el dinero tenga ese origen. Podría tenerlo pero no hay ningún indicio de que el dinero tenga ese origen. Es bastante temerario afirmarlo linealmente. Lo que sí hay muchos indicios es de que hacía rato que Cuéllar venía teniendo un incremento patrimonial que de hecho generó 6 viajes al Paraguay y hay una investigación en curso que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado que tiene que ver, nosotros entrevistamos al fiscal Domínguez, una causa enorme, porque la empresa de seguridad Securitas admitió y se autodenunció de que había pagado coimas a funcionarios públicos para que la contrataran como seguridad privada los servicios de la empresa. Es muy parecido en un sentido a lo que tiene que ver con la causa de los seguros, ¿no? En el sentido de que grandes dependencias del Estado tienen que hacer estos contratos es raro igual que tengan seguridad privada, pero en todo caso hacen estos contratos y bueno, en algunos casos hay coimas de por medio. Arroyo Salgado venía investigando el patrimonio de Cuéllar y en este caso tiene que ver con su rol como secretario general de la presidencia del último gobierno peronista que tuvo la provincia de Entre Ríos, que es el gobierno de Bordet. Y a partir de ahí aparecía toda una gran cantidad de propiedades ligadas a Cuéllar bajo una sociedad que estaba en el foco de la jueza Arroyo Salgado, que insisto, lo tiene a Cuéllar investigado por presunto enriquecimiento ilícito y percepción de soborno en la causa de Securitas. Entonces se juntaron en el recinto de ayer la discusión por la plata que le encontraron infragante
Almirante cuando estaba al lado paraguayo, la Triple Frontera, junto con un pedido de desafuero que había hecho que presenta Arroyo Salgado. Si es el desafuero, le da una instancia de defensa al senador, lo cual hubiese dilatado la resolución de su banca 6 meses más. Es, por ejemplo, el caso de Julio De Vido. A Julio De Vido lo terminaron echando. El ex secretario de Obras Públicas de Cristina Fernández de Kirchner, condenado por corrupción, el Senado en su momento lo echó de su banca, le quitó con un proceso de desafuero. Entonces, a ver, el kirchnerismo estaba apurado por sacarse encima a Cuéllar. ¿Por qué? Porque dicen, primero, no es mío, ya es tuyo, los libertarios hace rato. Y segundo lugar, porque al reemplazarlo a Cuéllar por uno propio, suman un legislador más a los que votan con ellos. Y ahí, por supuesto, que todos le marcaron al kirchnerismo la inconsistencia de haber tenido, en el caso de Julio De Vido, haberse opuesto a echarlo del Senado, o en algunos momentos la propia Cristina Fernández de Kirchner, que tiene doble condena, etcétera, diciendo desde cuándo a ustedes les preocupa la corrupción si han amparado a mucha gente con problemas judiciales más graves incluso. Ese era el argumento de los libertarios y del PRO. Los libertarios no querían la sesión porque lo que no querían era perder un lugar, preferían que se lo suspendiera. Por eso se enojaron muchísimo con Victoria Villarruel, porque entienden dentro de las peleas entre Victoria Villarruel y Javier Milei que no debía haber nunca llamado a esa sesión porque estaba claro que podían llegar a perder la votación. Hacían falta 2/3 y finalmente un grupo de los radicales y el PRO terminaron y decidieron acompañar este pedido del kirchnerismo. Dijeron, no me importa votar con el kirchnerismo, acá hay un principio importante, hay que echarlo a Cuéllar. Y al final los libertarios terminaron votando también por echar a Cuéllar, pero no era lo que querían originalmente. ¿Qué querían? Que Villarruel no llamara al Senado. De hecho, un senador libertario dice que van a impugnar la sesión porque se ocurrió mientras Milei ya estaba en viaje a Italia. Cuando Milei viaja a Italia, la presidenta del Senado asume provisionalmente queda a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual le impide seguir ejerciendo el cargo de vicepresidenta que preside el Senado de la Nación. Entonces dicen, no puedes tener 2 roles al mismo tiempo. Como Milei se fue al mediodía rumbo a Italia, dicen, Villarruel no debió haber nunca presidido esa sesión. Villarruel dice, a mí nadie me avisó que Milei se iba de viaje, lo cual habla del estado de situación de ese vínculo, ¿no? Incluso en Casa de Gobierno llegaron a decir que la anduvieron buscando con el escribano para notificarle que no la encontraron porque no se presentaba, digamos, no respondía a los llamados de Casa Rosada. Así que tenés, por un lado, también ese vínculo que complica el funcionamiento de unos libertarios que tienen un bloque ya muy chiquito en el Senado, que se sienten traicionados por Victoria Villarruel y al final se sienten encerrados no quieren quedar defendiéndolo a Cuéllar. A la vez, los libertarios se hicieron los distraídos completamente de que era un aliado que habían ganado a lo largo del último año. Y en el medio aparece el juego también de Mauricio Macri, que muestra también cómo está rota la relación creo que es rota, no tensa. Todos los indicios son que las cosas ahí están muy mal y que el año que viene difícilmente lleguen a un acuerdo electoral para ir juntos a elecciones. Puede pasar que sí, pero hoy la situación es muy compleja. Por un lado, el PRO no se recupera de lo que sintió una traición de que los libertarios no acompañaran la votación de ficha limpia, por la cual un candidato, si tiene doble condena judicial, no puede presentarse a elecciones. Milei lo dijo públicamente, dijo, yo no estoy de acuerdo en darle ese poder a los jueces. Le darías el poder a los jueces de proscribir candidatos. Dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y después saca un comunicado en el medio el PRO de todo esto, que mandó a sacar Macri, hablando del debido proceso, como que no le habían dado a Cuéllar el tiempo para defenderse y que ellos siempre están del lado del debido proceso y de la transparencia. Ahora, el PRO tampoco puede hablar nada porque no ha salido nadie del PRO a hablar de la situación de Cristian Ritondo. El jefe del bloque del PRO le encontraron no $210.000 en un baúl, encontraron sociedades detrás de las cuales está su esposa, que tiene propiedades en Miami por $2.600.000 que no están declaradas en su declaración jurada de bienes. Con lo cual, la hipocresía también del PRO de llenarse la boca hablando de ficha limpia, anticorrupción, se pone bastante manifiesto cuando ni siquiera toman la decisión de apartar
de suspender temporariamente, de anunciar que van a investigar o pedirle explicaciones a nada menos que quien es hoy el principal interlocutor de Macri en el Congreso Nacional, que es el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo.